profeta. Entonces, estos son los protagonistas entre estos dos capítulos. El problema más grande, como les mencioné, es la identidad de la mujer. A través de las edades ha habido diferentes religiones o diferentes denominaciones que le han dado diferentes identidades a esta mujer. Sin embargo, la identidad de ella más publicado, que es un error, es por parte de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana interpreta que esta mujer es María. ¿Okay? Ahora, existe, y ahorita lo vamos a ver, Angie, no sé, me pueden poner el... Vamos a ver, nada más que no lo quiero dejar aquí porque no quiero la imagen aquí. Hay una imagen muy conocida de la morenita, la Virgen de Guadalupe. Ok, ahora, aunque la Biblia no habla en ningún lugar de la Virgen de Guadalupe, esta imagen es básicamente conocida a través de todo nuestro país, México, y ciertamente en otros lugares de Latinoamérica también. La Iglesia Católica Romana asegura que la mujer es María, la madre de Jesús. Sin embargo, esto es totalmente falso. Y ellos, esta imagen conocida de ella, que ahorita vamos a ver, esta imagen está pintada de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12 y versículo 1. Entonces vamos a ver esta imagen de ella y cómo es la interpretación del artista de acuerdo a Apocalipsis 12:1. Entonces vamos a empezar, pero lo que vamos a terminar viendo, hermanos, es como lo menciono, la mujer en realidad no es María, ni ninguna otra cosa que le puedan poner como identidad de ella. La mujer es la nación de Israel. Desde el versículo 1, como menciono, vamos a observar la identidad de la mujer para que no quede en duda de quién es. Entonces vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos muchísimas gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí con nuestros hermanos, alabando, glorificando su nombre, Señor. Nosotros, Señor, le amamos y estamos aquí para aprender más acerca de su Hijo Jesucristo, Señor, y sabemos que no merecemos absolutamente nada y sin embargo, por su gracia, Señor, usted nos ha dado el perdón de los pecados y ahora tenemos camino al cielo por medio de Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. Le pedimos, Señor, que podamos comprender lo que esta sección de Apocalipsis capítulo 12 tiene para nosotros de su palabra el día de hoy. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Conocen esa imagen? Sí. Ok. Ahora, antes de que la quite, porque no la quiero dejar ahí, vamos a leer el versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El artista de esta pintura, si ustedes pueden ver, ella está vestida de sol, como dice el versículo 1. Por lo tanto, se pueden ver el resplandor emanando de ella. Dice también que a sus pies tiene una luna. ¿Eso qué es? Una media luna. Y después dice que tiene una corona. Esta no tiene corona, pero sí tiene en su vestido estrellas. ¿Okay? Entonces, la interpretación del artista de la Virgen de Guadalupe lo sacan de Apocalipsis capítulo 12 y versículo 1.
Si ustedes alguna vez quisieron saber por qué está pintada así, ahora lo saben. De acuerdo al católico romano, el versículo 12 o el capítulo 12 de Apocalipsis, la mujer es María. Esto es falso. Y obviamente en el capítulo 12 habla del hijo de la mujer. ¿Y qué tenemos al pie de ella? Se supone que es Cristo. Algunas veces la tiene en sus brazos, en algunas imágenes, y otras veces al pie de ella. ¿Okay? Entonces la imagen de la Virgen de Guadalupe la sacan de Apocalipsis 12:1. Ahora sí ya lo puedes quitar, por favor. Entonces, ya saben de dónde es, pero es una interpretación falsa de Apocalipsis 12:1. Como ya lo mencioné, realmente la mujer es Israel. Ahora, vamos a explicarles por qué es Israel y no la Virgen de Guadalupe. Las estrellas, la luna y el sol no tienen nada que ver con Lupita, sino que tiene que ver con la nación de Israel, de acuerdo al sueño de José el soñador. Y esto nos lleva a Génesis capítulo 37. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 37, hay una visión o un sueño más bien muy importante que tuvo José. ¿Recuerdan José el soñador, el que tenía la túnica de muchos colores, que sus hermanos lo vendieron? De ese José estamos hablando. Pero antes de que José fuese llevado o vendido por 20 piezas de plata, antes de que él fuese vendido, él fue y le contó algo a sus hermanos acerca de este sueño. Y vamos a leer el sueño. Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11. Génesis 37, 9 al 11. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, ahí está, y la luna, muy bien, y las 11 estrellas, obviamente él es el número 12, José es el número 12, pero ahorita vamos a ver. Entonces el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Ya entendieron? El mismo Jacob, el padre de José, comprendió el sueño. Él comprendió que él, Jacob, era el sol y que su esposa era la luna y que las 11 estrellas son los hermanos de José y José sería el 12º. ¿Qué? Entonces, el nombre que Dios le dio a Jacob, porque recuerden que Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso otro nombre. ¿Y cuál es el nombre de Jacob que Dios le dio? Israel. ¿Okay? Entonces, de sus 11 hermanos, o bueno, eran más porque tenemos que incluir a Benjamín, su hermano menor, de sus 12 hermanos salieron, o las 12 estrellas, salieron las 12 tribus de Israel. El sol es Jacob, quien es Israel. La luna, la madre o la esposa de Jacob. Entonces, es decir, que esta sección, hablando de la mujer, es claramente no la Virgen de Guadalupe, sino Jacob y su familia, es decir, las 12 tribus de Israel, o Israel como nación. Entonces, claramente, el intérprete del artista de esa imagen y toda la Iglesia Católica Romana no comprendieron el sueño de José y ciertamente no comprendieron la tipificación o la simbología
que se explica en Apocalipsis 12:1 referente a Génesis 37. El hecho de que la mujer está vestida de sol no solamente habla de Jacob, de Israel, sino que habla de que Israel tiene providencia o protección de Dios, porque está vestida. ¿Para qué usamos ropa? ¿Para qué nos vestimos? Para proteger nuestra desnudez, para protegernos de peligros, para protegernos de espinas y del calor del sol y del frío de la noche. Entonces nuestra ropa, nuestros atuendos lo usamos para protección de nosotros. En este caso, ella está vestida de sol, la mujer, implicando que tiene la protección divina. Y vamos a hablar más acerca de eso en unos momentos al finalizar el estudio. Pero sabemos que Israel o la nación hebrea ciertamente es el pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto, ellos siempre han salido triunfantes, a pesar de todas las circunstancias negativas que ellos han tenido. Siempre han salido triunfantes. ¿Por qué? ¿Por ellos? No. Sino porque están protegidos por la divinidad, por Cristo, quien es la luz. De hecho, su resplandor es mucho más intenso y opaca la luz del sol. Esta es Cristo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él es más que el sol. E Israel va a estar vestido en Cristo Jesús durante los 7 años de tribulación. Ellos van a ser salvos. La nación de Israel va a ser salvos por la luz de Cristo Jesús durante este tiempo. En la actualidad, Israel no ha aceptado a Cristo. Ellos no aceptan que Jesús es el Mesías, que es Dios encarnado, que Él no lo aceptan. Pero durante los 7 años de tribulación, ellos van a aceptar a Cristo y como nación los hebreos serán salvos y su protección o su vestimenta de luz va a ser aún mayor. Ellos van a ver directamente la protección divina de Dios como ellos nunca la han visto jamás durante ese tiempo de 7 años. Versículo 2. Y estando encinta, ahorita vamos a hablar por qué estaba embarazada, o de dónde salió, por qué la mujer estaba embarazada. Obviamente sí estamos hablando de Cristo Jesús. Entonces, el hijo de la mujer ciertamente sí es Cristo. Y vamos a hablar de eso en un momento. Pero versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Es decir, que Israel sufrió en el pasado antes de la venida de Cristo Jesús. Israel siempre ha sufrido. Antes de Cristo, Israel, o antes del alumbramiento, como lo menciona el versículo 2, Israel sufrió opresión y esclavitud a manos de Egipto, posteriormente a manos de Asiria, posteriormente a manos de Babilonia, posteriormente a los medo-persas, posteriormente a los griegos, posteriormente a Roma, posteriormente al imperio otomano, posteriormente al imperio parto. Bueno, esos vinieron después, pero ellos siempre han sufrido, han tenido angustias. Ahora, posterior al nacimiento de Cristo Jesús, siguieron ellos teniendo angustias, como ya lo mencioné. Roma terminó con ellos, los abatió en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito. Después, como lo mencioné, llegaron los otomanos, llegaron los partos. Después de esto, ciertamente llegó no olvidemos a Hitler. Y ahora, bueno, como en los últimos varios años, han tenido problemas ahora con los palestinos. De hecho, están en guerra en este momento. Se están aventando cohetes día y noche, ahorita. Israel ha sufrido angustias una y otra vez. Pero Dios los ha protegido por su divina providencia.
porque están o estarán vestidos de sol. Esto que estamos viendo aquí en Apocalipsis 12 va a ocurrir en un tiempo muy específico. Recuerden que habíamos mencionado, bueno, la Biblia lo menciona, que la tribulación son 7 años, dividido en 2 partes, así lo menciona la Biblia, 3 años y medio y 3 años y medio. Israel va a estar completamente o más o menos bien hasta la mitad. Cuando llegue la mitad de la tribulación, ahí van a comenzar los dolores fuertes. Recuerden, los primeros 3 años, dice la Biblia, que son principio de dolores. Más la segunda mitad son los dolores con toda la furia y toda la ira. Israel va a estar bajo ataque de Satanás. Y ahorita vamos a hablar de eso en un momento. Pero sabemos que esto que está hablando el capítulo 12 es la segunda mitad de la tribulación. Y vamos a verlo con un par de versículos. Primero vámonos al versículo 14, ahí mismo en capítulo 12, pero versículo 14, perdón. Y se le dieron a la mujer, es decir, a Israel, las 2 alas de la gran águila. En otras palabras, fueron rápidos en evacuar. ¿Okay? Ellos están en peligro, ellos van a estar bajo ataque y ellos van a evacuar su lugar, van a evacuar Israel y se van a ir rapidísimo de ahí a buscar dónde esconderse durante ese tiempo. Dice, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Ahora, la serpiente es Satanás, y ahorita vamos a ver un versículo que habla de eso. Al desierto. Entonces ellos se van a ir al desierto, a un lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, 1 año. Tiempos, plural, 2 años. Y la mitad de un tiempo, 6 meses. Entonces, 3 años y medio, 3 años con 6 meses. Ellos van a estar escapando por su vida, porque la serpiente, que sabemos que es Satanás, bueno, vamos a verlo de una vez. Versículo 9, 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces entendemos rápidamente que el personaje del dragón escarlata es igual a la serpiente antigua. Entonces aquí en el versículo 14 estamos viendo que la serpiente va a atacar a la mujer, es decir, va a corretear a Israel, los está tratando de aniquilar. Él quiere el genocidio hebreo. Ese es el deseo de Satanás, terminar con el pueblo escogido de Dios, erradicarlos, borrarlos de la faz de la tierra. Eso es lo que Satanás quiere. Por eso los palestinos están, de hecho, si ustedes, se me hace la gente es tan tonta. Yo he visto ahorita con esta batalla que están teniendo entre los palestinos y los israelitas, mucha gente que se dice ser cristiana, que dice, pobrecitos palestinos, ay, son víctimas. Es lamentable que sí, personas están muriendo sin Cristo. Es cierto. Sin embargo, la motivación principal de los palestinos es la erradicación total de los hebreos. Ellos mismos admiten que su meta número 1 en su vida es aniquilar al pueblo judío. También de los iraníes. Los iraníes, su meta en la vida es acabar totalmente con el pueblo hebreo. Pero como le mencioné, Egipto no pudo, Asiria no pudo, Babilonia no pudo, los medos persas no pudieron, griegos no pudieron, Roma hizo el intento, Hitler trató de derrocar y destruir a todos los judíos y no pudieron porque ellos están protegidos por Dios. Y Dios le va a permitir a Israel
que corra que vuele como águila delante de la serpiente, es decir, adelantándose a los planes de Satanás, y se van a esconder en el desierto, dice el versículo 14, y que Dios los va a sustentar por 3 años y medio. Ahora, en cuestión al sustento, hay una teoría, ahora obviamente la Biblia no lo menciona para nada, por lo tanto es especulativo en su totalidad, pero hay muchas personas, porque aquí dice que los sustentará por un tiempos y la mitad de un tiempo. El sustento también incluye alimento, ¿no? La comida. Si ellos van a estar corriendo por sus vidas, pues nada de que van a ir al supermercado a comprarse 1 kilo de frijoles, ¿sí? No van a poder llegar por su medio kilo de tortillas. Entonces estos judíos, estos hebreos, tienen que alimentarse físicamente y van a ser sustentados por Dios. Algunas personas, como lo menciona la Biblia, no dice esto, pero algunas personas, algunos eruditos, pastores, comentaristas, como quieran llamarlos, son de la idea que Dios va a alimentarlos igual como lo hizo cuando estuvieron 40 años en el desierto. Si ustedes recuerdan que cuando estuvieron ellos, Israel, en el desierto por 40 años, dice la Biblia que Dios los sustentó ahí y les alimentó con maná caído del cielo. Eso sí lo sabemos y es un hecho bíblico. Pero muchos creen que de esta misma manera Dios va a volver a alimentar a Israel en el desierto cuando ellos sean perseguidos por Satanás y por sus secuaces y por sus ángeles y por la bestia y el falso profeta y todos ellos durante esa última mitad de la tribulación. Es una posibilidad muy fuerte, pero nuevamente la Biblia no nos dice que así es. Ahora también sabemos que el tiempo total es 3 años y medio, porque lo podemos ver en el versículo 6. Vamos a adelantarnos ahí un poquito. Vamos a ver 12:6. En el 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, ya hablamos de eso, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Si ustedes sacan cálculos, 1260 días equivale a 3 años y medio o 42 meses, ¿okay? Como lo quieran ver. Versículo 3, 12:3. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ya sabemos, porque ya vimos el versículo 9, que la identidad de este dragón escarlata o serpiente antigua es Satanás. Entonces, aunque la identidad de la mujer para el católico romano es un misterio, que no es cierto, no lo es, nada más es falta de interpretación y estudio bíblico, pero aquí, sin duda alguna, entendemos que la identidad del dragón es Satanás. Ahora, en cuestión a Satanás, dice que es de color escarlata. Recuerden, si hablamos de tipología, una materia bíblica muy interesante, los colores y las sustancias tienen ciertos significados. Y el color escarlata en tipología es o tipifica sangre. Entonces, este dragón lleno de sangre, ¿por qué? Porque ciertamente dice Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás es homicida desde el principio. Vamos a verlo. Juan capítulo 8 y versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces Satanás es un homicida. Toda la sangre inocente que se ha derramado sobre este planeta realmente tiene como base a Satanás. Por lo tanto, él está cubierto en sangre de inocentes. Él es el dragón, el homicida.
Y Él en el futuro va a hacer todo posible por aniquilar a Israel. El homicida principal, el autor del homicidio, el padre de toda muerte, Él va a estar en el acecho, al acecho, buscando su presa, la mujer, es decir, Israel. Muy bien. Vamos a tocar algo muy interesante aquí y espero no marearlos. Voy a tratar de ser lo más directo posible. Dice el versículo 3 que Él tiene 7 cabezas con 10 diademas. Que vamos a empezar con eso. Tiene 7 cabezas y cada cabeza tiene una diadema. Es decir, una corona. Una corona habla de reinos, habla de reinados. Y si nosotros pensamos en los imperios del mundo, todos los imperios del mundo han estado bajo control satánico. Ok, si hablamos nuevamente desde Egipto, el imperio egipcio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio greco, el imperio romano, el imperio otomano y el imperio parto. Estos son los 7 grandes imperios que este planeta ha visto. Y todos han sido controlados por el poder de Satanás. Dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene el control de todos los imperios que han existido desde Egipto hasta el día de hoy. Por eso es que tiene 7 cabezas y cada cabeza con una corona, hablando de los imperios, desde el primero hasta el último que tenemos registrado en la historia de este planeta. Por eso es que el dragón tiene 7 cabezas con 7 diademas o coronas. Ahora, también tenemos que dice que él tiene 10 cuernos. Bueno, antes de meternos al rollo de los cuernos, déjenme decirles que el imperio o el gobierno de Satanás sobre este planeta va a tener un fin. Ese fin llega con la 7ª trompeta. Si nosotros regresamos al capítulo 11, vamos a ver ahorita en un versículo, que Satanás pierde el dominio de los imperios porque Cristo Jesús le va a quitar ese dominio para que Cristo establezca su imperio. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo va a tener un imperio, su reinado va a ser sempiterno, va a ser eterno, su reinado va a ser para siempre. Entonces, los gobiernos y el reinado y los imperios y todo el dominio que tenía Satanás, hasta el día de hoy va a ser quitado para ser reemplazado con un imperio perfecto, el imperio de Cristo Jesús. Vamos a ver 11:15, Apocalipsis 11:15. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, es decir, todos los reinos de este planeta que han sido, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo el planeta Tierra, todos los imperios, todos los países, todo esto que ha estado bajo el dominio y control satánico, va a llegar a su fin para ser reemplazado por el reino celestial, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, 10 cuernos. Los 10 cuernos que tiene el dragón escarlata
están vinculados con el libro de Daniel. No podemos separar esta sección de los cuernos de Daniel. Van de la mano. Ahora, en Daniel capítulo 7, si ustedes me acompañan para allá rápidamente. Bueno, de lo que es del 7 al 12 de Daniel, Daniel capítulo 7 hasta el capítulo 12, Daniel registra sus visiones. ¿Sí? Daniel está registrando aquí sus visiones. En el capítulo 7, él habla acerca de estos mismos cuernos. Vamos a empezar con 7:7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora vamos a ver ahí mismo en Daniel 7, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Bien, ahí lo vemos también mencionado. Y en el 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y ese otro que es diferente es el anticristo. Que obviamente no estamos aquí estudiando Daniel. Pero ese otro cuerno, el onceno, el cuerno número 11, el cuerno onceno es el anticristo. Y este cuerno pequeño, menciona Daniel, controla a los otros 10 cuernos. Y como ustedes pueden ver ahí en ese último versículo que leímos, el 24, Daniel 7, 24, dice que estos 10 cuernos son 10 reyes. ¿Okay? Es decir, que Satanás va a trabajar junto con cómplices. Para ser exacto, 10 de ellos van a ser 10 cómplices mundialmente con poder. Estamos hablando de gente que realmente tiene poder a nivel mundial, a nivel global. Satanás, junto con su anticristo, este anticristo o cuerno pequeño, va a controlar a estos 10 otros cuernos, es decir, potencias mundiales alrededor del globo terráqueo. Estamos hablando o diciendo que la mujer Israel va a ser atacada por todo el planeta. Es un sistema global. Ahorita, híjole, en las noticias nada más escuchas los palestinos. En un tiempo futuro van a ser los palestinos, los libaneses, los iraníes, los Kuwait, los de Rusia, China, India, Mongolia, Inglaterra, Australia. Todos los países del planeta van a estar en contra de los judíos durante este tiempo, porque el anticristo va a tener autoridad global por medio de estos 10 cuernos o potencias mundiales. Si creen que ahorita, pobrecitos israelitas, espérense para la segunda mitad de los 7 años de tribulación. Ellos van a ver una muerte y una persecución cual nunca antes la han visto en toda la historia de su existencia, desde Abraham hasta el día de hoy. Un antisemitismo en proporciones inimaginables. Pero ¿saben qué? Dios los va a sustentar y van a vivir, porque estarán vestidos del sol. Vamos a ver Daniel capítulo 8 y versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, está hablando del anticristo, del cuerno pequeño, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, es decir, a Israel.
Por lo tanto, no podemos separar Apocalipsis 12, el asunto de los cuernos, de Daniel. Van de la mano, hablan de lo mismo. Bien, regresemos a Apocalipsis. Apocalipsis 12, versículo 4, ya casi, ahí vamos. Dice, del dragón escarlata, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso significa, o está hablando de la caída de Satanás. Recuerden que cuando Satanás cayó, es decir, cuando cayó en pecado, fue arrojado a la tierra y arrastró con él a una tercera parte de los ángeles del cielo. Una tercera parte de las estrellas, dice. Entonces, Satanás en su caída, si quiere, no lo vamos a leer ahorita porque no tenemos tiempo, pero si usted quiere leer acerca de la caída de Satanás y la rebelión en contra de Dios que sucedió en los cielos, esto lo pueden ver ustedes en Isaías capítulo 14 y o Ezequiel capítulo 28. En cualquiera de los dos capítulos pueden verlo, Isaías 14 y Ezequiel 28. Ahí podemos ver el pecado original, que es el orgullo, no el sexo, como la Iglesia Católica Romana dice. Entonces, el pecado original es el orgullo, la cual fue traído por Satanás porque él quiso ser igual a Dios. Y él engañó, porque él es padre de mentira, a una tercera parte de los ángeles. Y ellos aceptaron la mentira y ellos voluntariamente se rebelaron en contra de Dios. Y también fueron arrojados y sacados del cielo en ese momento de rebelión. De eso está hablando el versículo 4. El versículo 4 del capítulo 12 también nos dice: y el dragón se paró frente a la mujer, Israel obviamente, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. En otras palabras, cuando Cristo nació, Satanás estaba listo para devorar a Cristo Jesús. Satanás hizo todo lo que él pudo para matar a Cristo. Tanto así que él utilizó a Herodes el Grande como instrumento suyo. Herodes el Grande, si ustedes recuerdan, fue el rey de Israel durante la vida inicial de los primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Herodes? Herodes mandó a matar a todo niño de 2 años para abajo, porque el plan de Satanás era matar a Cristo Jesús. Mateo capítulo 2. Versículos 16 al 18. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oído en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Todos los niños israelitas alrededor de Belén fueron asesinados porque Satanás lo que quería hacer era devorar al niño de la mujer. Es decir, a Cristo Jesús. Fue la nación de Israel a quien le nació Jesucristo. Él es israelita. Nuestro Señor Jesucristo fue judío, es judío. Él nació a esa nación. Hay un versículo muy interesante que muchas personas ignoran y lo usamos siempre para Navidad. Siempre lo usamos para Navidad, que no tiene nada que ver con Navidad, pero lo usamos para Navidad. Que es Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, donde dice: hijo nos es nacido, hijo nos es dado. Pues ¿a quién se le nació? A Israel.
porque él de ahí salió. Israel lo vio nacer. Por lo tanto, Israel nuevamente es la mujer. Cristo Jesús es el niño que nació de esa mujer, siendo él israelita. Nuevamente esto comprueba que la mujer es Israel y no María. Afortunadamente, todo lo que Dios dice lo cumple. Y él, por medio de sus profetas, mencionó que Cristo nacería. Y nació, a pesar del intento de asesinato por parte de Satanás por instrumentación de Herodes. Dice el versículo, vamos a continuar. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón. Obviamente nuestro Señor Jesucristo era varón. Que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora, si nos adelantamos y vamos a Apocalipsis capítulo 19 y versículo 15. Apocalipsis 19, 15. Leemos que esto es lo que Cristo Jesús va a hacer precisamente. Va a reinar al planeta y a todo con vara de hierro. 19, 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nuestro Señor Jesucristo va a reinar este planeta de una forma perfecta, con una teocracia como su modo de gobernar perfecto, como este mundo jamás ha visto. Ahora, continuamos leyendo el versículo 5 y es interesante porque no nada más habla de, esta sección habla, fíjense, habla del nacimiento de Cristo Jesús, ¿sí? Habla acerca de lo que Cristo Jesús va a hacer en un futuro. Y también el versículo 5 incluye también la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Dice el versículo, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, implicando que en este momento nuestro Señor Jesucristo se encuentra precisamente a la diestra del Padre, porque después de su resurrección, en Hechos capítulo 1, Él ascendió. Vamos a ver Hechos capítulo 1 y versículo 9. Bueno, de hecho es del 9 al 11, pero nada más vamos a leer el 9, hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al Padre. Y Apocalipsis capítulo 12 habla de dicha ascensión. Ahora, si nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, también hay mención ahí de la ascensión. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre de la majestad en las alturas. En un solo versículo tenemos 3 porciones importantísimas de la vida de nuestro Señor Jesucristo: su nacimiento, su reinado por venir y su ascensión. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Esto ya lo expliqué, pero como mencioné, esto tiene que ver con los últimos 3 años y medio. Y la protección de Dios estará sobre el pueblo de Israel, porque estarán vestidos de sol. Hermanos, espero que esto haya abierto su entendimiento acerca de la mujer
y que hayan comprendido el error de la Iglesia Católica Romana y hayan comprendido que cualquier otra religión o denominación que trata de darle una identidad a la mujer fuera de la nación de Israel han errado, porque no han comprendido el sueño de José. No han comprendido que José se refería a las 12 tribus, al sol y a la luna, como sus hermanos y su padre Jacob, quien es Israel. Espero que esto haya sido de edificación para ustedes el día de hoy, y continuaremos con el capítulo 12 la semana que entra para seguir viendo a los otros protagonistas. El día de hoy tan solo vimos a 3 de los 7. Hemos visto a la mujer, hemos visto al dragón escarlata, la serpiente antigua, y estudiamos acerca del hijo de la mujer. Por lo tanto, nos faltan 4 personajes más que están divididos entre lo que sigue del capítulo 12 y 2 en el capítulo 13. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, gracias le damos por su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que esto haya sido de edificación para los oyentes, para los hermanos, las personas que están aquí, ciertamente también para los que están viendo por medio de las redes sociales. Espero, Señor, que el Espíritu Santo esté tocando corazones y que traiga a personas al arrepentimiento, al conocimiento de su Hijo Jesucristo, quien es el único que salva. Y sin arrepentimiento y sin la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que no hay remisión de pecados, no hay salvación sin la sangre de Jesucristo, sin su gracia y sin el arrepentimiento y sin la fe, lo cual todo es dado por usted, Señor Padre, quien usted es quien nos ha dado esa fe, y por medio de su Espíritu Santo es quien nos trae al arrepentimiento y al conocimiento de nuestro pecado, y por lo tanto a los pies de Cristo Jesús, el único camino. Señor, sabemos que su Espíritu Santo está obrando y queremos verlo alrededor de esta comunidad y de las comunidades alrededor, y que nuestros amigos, familiares, conocidos, parientes que no te han recibido sean salvos, y que comprendan, Señor, si es tu voluntad que sean salvos, si están ordenados para la salvación, ciertamente. Y le pedimos, Señor, que ellos comprendan que va a venir este tiempo horrible de los 7 años de tribulación, y que la segunda mitad va a ser imposible de sobrevivir. Señor, le pedimos que ellos sean parte de su iglesia y que sean salvos, para que formen parte del reino y sean arrebatados juntamente con nosotros, los que hemos creído. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.